Muy buenas, soy Sergio Romero, soy fisioterapeuta y te voy a mostrar cómo se ve el contenido que hay alojado dentro de la plataforma de la mentoría de experto en ecografía musculoesquelética. Es un contenido diseñado de cómo me hubiese gustado a mí aprender ecografía cuando yo empecé. Así que vamos allá. Si bajamos dentro de la plataforma, vemos muchísimo contenido, pero si nos vamos al módulo 0, te daré la bienvenida, esto lo puedes pasar de largo, pero acuérdate que dentro de la propia mentoría hay un grupo de WhatsApp donde todos los fisioterapeutas van subiendo sus ecografías diarias, las que quieran evidentemente, y tanto yo como el resto de compañeros las podremos ver y opinar y resolver las dudas que puedan surgir. En el módulo 1 vamos a poder ver desde cómo encender el ecógrafo a cómo mejorar todos los parámetros para hacer una buena ecografía y sacar el máximo partido al equipo. Cuando estamos trabajando con el ecógrafo, lo principal va a ser trabajar con poca luz o una luz indirecta, como vemos en este caso. Un pequeño aplique tipo LED será suficiente. Esto viene porque si tenemos mucha luz nos va a generar reflejos en la pantalla, impidiendo ver correctamente los patrones de grises. Otra parte que tenemos que tener en cuenta es que el ecógrafo, independientemente de la estructura que estemos valorando, siempre va a estar en la cabeza del paciente y nosotros de cara al ecógrafo. Una de las opciones va a ser colgar el cable por encima del cuello para que así, en caso de que se caiga, nunca contacte contra el suelo. La otra opción va a ser envolviendo el cable alrededor del brazo. Los principales errores suele ser no generar la estabilización con nuestra mano, tanto cogiéndola desde arriba como cogiéndola lateral. Si nosotros no tenemos una estructura apoyada en la piel, vamos a tener que tener la necesidad de apretar sobre la estructura, tal y como se ve en el vídeo. Esto nos dará toda la estabilidad posible para que podamos movernos de arriba a abajo, angularla o rotar la sonda sin necesidad de perder la imagen. Por último, el parámetro de la ganancia. Tenemos la ganancia general, sería el brillo general de toda la pantalla. No se aconseja superar el 68%. Si subimos mucho vamos a quemar la imagen y estamos hablando que tenemos que delimitar estructuras en escalas de grises. Por lo tanto, si quemamos la imagen no vamos a poder delimitar las estructuras longitudinales. Es decir, siempre vamos a cortar la estructura transversal o longitudinal en función a esa estructura, nunca al eje anatómico. Al contrario, será hiperecoico o hiperecogénico. Es el aumento de ondas reflejadas, principalmente las estructuras más blancas. Como hemos comentado anteriormente, el sonido una vez que entra en el cuerpo humano va a encontrarse con estructuras con diferente impedancia acústica, por lo que va a cambiar la velocidad de propagación, dejándonos patrones muy marcados para que sean reconocibles en la ecografía. Los artefactos son las pareidolias del cuerpo humano, cosas que parece que son, pero que no están ahí. El primero de ellos va a ser la sombra acústica. Esto sucede cuando encontramos una estructura con una impedancia acústica muy alta y no deja pasar el sonido. Si entramos en alguno de los bloques de las estructuras del cuerpo humano, vamos a entrar en cuádriceps, encontraremos un primer bloque que será la propia anatomía del cuádriceps, otro segundo bloque que será la sonoanatomía del cuádriceps y por último esas patologías que nos vamos a poder encontrar en esta estructura. Empezamos por anatomía, formado por 4 grandes músculos. Vasto lateral, vasto medial y vasto intermedio van a originarse en mayor o menor medida a lo largo del fémur. Vamos a prestarle un poco más de importancia al recto femoral o recto anterior del cuádriceps. Al ser un grupo muscular muy grande, vamos a tener que tener una sistemática de exploración. Por lo tanto, vamos a iniciar en un corte transversal, más bien aproximal, donde vamos a ver esta estructura. Esto va a pertenecer al vientre muscular del recto anterior del cuádriceps y justo en medio vamos a ver una estructura hiperecoica en forma de boomerang que va a pertenecer al tendón central o septo. En resonancia también lo podemos ver. Y un músculo mucho más pequeño y en forma triangular que va a pertenecer al sartorio. Una vez que hemos podido visualizar la anatomía del cuádriceps, vamos a pasar a la exploración ecográfica del cuádriceps. En la exploración de las partes proximales del recto anterior del cuádriceps, lo principal va a ser caer de forma transversal en mitad del muslo. En este momento vamos a encontrar el recto anterior del cuádriceps con una estructura que se denomina tendón central o septo. Esta estructura va a estar visible en 3/4 partes de todo el recorrido del recto anterior del cuádriceps. Si nos desplazamos hacia medial, veremos una estructura en forma de triángulo invertido que siempre será el sartorio. Volvemos otra vez a central y vamos a ir subiendo hacia proximal. Veremos que el sartorio va a intentar saltar por encima del recto anterior del cuádriceps.
si nos seguimos fijando en nuestra coma, en nuestro tendón central, vemos que se agrupa y se ensancha. Esta será la zona del tendón conjunto del recto anterior del cuádriceps, donde van a unirse el tendón directo y el tendón indirecto. Y por último, vamos a ver las patologías que vamos a encontrar en cada estructura. Vamos al cuádriceps. Las lesiones del tendón central o septales son una de las lesiones más frecuentes en deportes como el fútbol. Además, son una de las que tienen peor pronóstico. En este tipo de lesiones hay una rotura completa de todo el tejido conectivo que forma el tendón central. Una expansión ya del tendón indirecto del recto anterior del cuádriceps son muy frecuentes. En la ecografía lo más sencillo siempre va a ser ubicarlas de corte transversal, pero a nivel didáctico vamos a ver también ese corte longitudinal. Vamos a reseguir el recto anterior del cuádriceps con su... En el vídeo vamos a ver bastante mejor a lo que me refiero cuando desaparece el propio tendón central. Aquí vemos que está constantemente apareciendo en el centro de la pantalla. Ya vemos un pequeño hematoma alrededor. Aquí desaparece por completo, no hay tendón central. Y a medida que nos vamos acercando otra vez a proximal, vuelve a aparecer el propio tendón. Una vez que acabes todo el temario, también tendrás acceso a la propia evaluación de sonoanatomía. Como módulos extras tenemos la técnica RASI recién subida y sobre marzo saldrá nervio periférico. Si vamos a RASI lumbar, vamos a encontrar diferentes vídeos donde podemos encontrar no solo hablar de la propia técnica RASI, sino vídeos de las propias exploraciones abdominales, lumbares y demás. Para hacer este tipo de valoraciones se utiliza a nivel supraumbilical. ¿Por qué? Porque abajo, aunque en esta forma anatómica lo veamos muy claro, realmente no hay ese tejido conectivo tan claro. Músculo de la grasa. Una vez localizadas estas estructuras, es exactamente lo mismo por todo el abdomen. Vamos a ir a hacer un barrido por todos los vientres abdominales hasta que encontremos alguna lesión si sospechamos de ella. En el momento que pasamos justo por encima del ombligo, veremos también ese tejido conectivo perteneciente a la línea alba. Vamos a pasar ahora al suelo pélvico. En el suelo pélvico simplemente vamos a valorar en modo B la forma más cualitativa, el comportamiento de toda la base del suelo pélvico, y volveremos a usar el modo M para valorar cuantitativamente. Aquí podemos observar diferentes disfunciones a nivel de suelo pélvico en modo M. La primera es lo correcto, donde estamos en reposo, pedimos una contracción, que en este caso será aguanta el pipí, sube hacia arriba el suelo pélvico y esto debería ser superior a 0,8 centímetros o 8 milímetros.